pienso que a veces no. Bien, bien, vamos a meditar lo que está en el libro de Lucas, el capítulo 13. Vamos a comenzar ahí, versículos del 10 al 21. Esto va a ser la... Vamos a ver si no vamos a tener que cambiar. A ver si va en la primera parte. No cambiamos. Bueno, no sé si ustedes, si no hay ninguna referencia, porque aquí está quemando Pablo, en la parte de la tierra, cuando usted ve las personas que trabajan allá en ciertas privadoras en la tierra, si nos asisten, si las personas allá que se tratan de un culto y que tienden a tener esta forma, si nos asisten, alguna vez, sí, ¿no? Y dicen los expertos en el ámbito laboral que es muy importante la posición en la cual nosotros estamos trabajando, los que tenemos un puesto en la oficina, dicen que debemos tener una postura acorde, porque si no, eso puede afectar nuestra salud, ¿verdad? Que si lo habrán escuchado. Eso se llama la ergonomía del trabajo. Y saben, cuando uno está acostumbrado a una cierta posición todos los días, tiene a adquirir esa posición. Y el día de hoy vamos a revisar la historia de una mujer que tenía una posición y que termina en otra posición, pero no fue culpa de su trabajo, sino que fue culpa del pecado. Vamos a revisar el libro de Lucas, el capítulo 13, versículos 10 al 17, vamos a comenzar leyendo, ¿sí? Vamos. Versículo 10 dice así: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Versículo 12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pueden venir y ser sanados, y no el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había estado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura durante el día de reposo. Sí, muy bien. Esta es la historia comenzando, donde el relato acerca de una sanación que hace el Señor Jesús en una sinagoga. Y analizaremos los primeros 2 versículos que dicen que el Señor Jesús estaba en donde, en una sinagoga, en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. El contexto de esta historia, de este pasaje, es la sanación en un día de reposo. El Señor Jesús venía enseñando acerca del reino de Dios, ¿sí? Y hacía señales para salvación, y algunas de estas señales eran sanaciones, para que el pueblo de Israel pueda creer. Sin embargo, ahora vemos cómo el Señor estaba enseñando en una sinagoga, pero un día de reposo, un día muy religioso para los judíos de la época. Sin embargo, nosotros sabemos que el Señor es el Señor del día de reposo, ¿ven? Es el Señor de todos los días. Sin embargo, estaba ahí estos judíos tratando de provocar cierta oposición. Y ahí aparece una mujer. Vamos a ver algunos aspectos de esta mujer. ¿Hace cuántos años la mujer tenía enfermedad? 18 años. 18 años la mujer estaba enferma. Pero es interesante que nos da la razón de la enfermedad. Dice aquí que hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. En otra versión diría tenía una enfermedad causada por un espíritu. Bastante peculiar esta enfermedad que tenía esta mujer. Aparece en esta porción de Lucas, no aparece en otra parte esta mujer.
Pero lo que sí nos dice la Escritura es que su enfermedad era causada por un espíritu. Y ahí podemos decir, por lo que la Escritura está bien dicho, que esta mujer no era creyente. Vamos a 1 de Juan, el capítulo 5, versículo 18. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 18, dice así. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, ¿qué hace? Le guarda. Y el maligno no le toca. Ahora bien, estando en los versículos de Lucas 13, vemos que en el versículo 16 el Señor dice, y esta es hija de Abraham. El Señor le da el título de que es una hija de Abraham. La palabra hija ahí es sugater, en el original, y quiere decir descendiente. Es decir, cuando el Señor Jesucristo está hablando de que es hija de Abraham, se está diciendo que es descendiente de Abraham, probablemente de linaje propio, pero lo que sí queda claro es que es una judía. No está diciendo que es hija de la fe, sino que está diciendo es una hija de Abraham, es del pueblo judío. Pero esta mujer tenía un espíritu de enfermedad. Y la Escritura nos deja claro que el maligno no toca a aquel que ha creído en el Señor Jesús. El maligno no lo puede tocar. No pueden venir los huestes de maldad, los principados de maldad que Satanás tiene control sobre un creyente. Porque el Señor dice y deja claro que el maligno no nos puede tocar. Y saben, en el tiempo del Señor, cuando veíamos que Él venía sanando, en muchas partes se encuentra con personas que tenían demonios, y algunos eran incluso del pueblo de Israel. Y esto sucedía porque el pueblo de Israel andaba en idolatría, y en cosas que Dios no aprobaba. Y ellos estaban abriendo las puertas para que Satanás obre en sus vidas. Y aquí deja claro la Escritura que el maligno no nos toca. Y saben, esto me llevó a una experiencia que venía semanas atrás, pasaba por cierta ciudadela de Guayaquil, y encontraba en una pancarta las reuniones de una iglesia. Y yo veía, ¿no? Entonces decía en las mañanas, reunión de niños, yo, qué lindo, ¿no? Estaba ahí la reunión de jóvenes, dejaban hasta las edades de los jóvenes también, ahí Paquito ya estaba la reunión. Estaban ahí las edades de los jóvenes, de cuántos a cuántas edades, estaba la reunión de oración, pero hubo una reunión bastante peculiar que me llamó la atención. Era los días martes, me acuerdo, y se llamaba las reuniones de liberación. Y eso trajo a mi mente a decir, bueno, ¿a qué se trataba estas reuniones de liberación? ¿Qué dice la Escritura acerca de los creyentes y acerca de esta cuestión de los espíritus? ¿Acaso un cristiano puede experimentar, puede tener algún tipo de estas experiencias? Vamos a Colosenses, el capítulo 2, el versículo 15. Lo que hizo el Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y dice el libro de Romanos, versículos conocidos, que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y que ni la muerte, ni la vida, ni los principados, ni lo presente, ni lo alto, ni lo profundo, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que si nosotros somos de Dios, el maligno no nos toca. Y esta persona que se encontraba en la sinagoga, esta mujer que tenía 18 años con una enfermedad causada por un espíritu, estaba buscando de Dios probablemente, porque no era del Señor. Ahora bien, vamos a ponernos un poco esto de la mujer que vemos en este pasaje. En el versículo 11 dice que la mujer estaba en la sinagoga. Estaba en la sinagoga. ¿Y por qué esa mujer estaba en la sinagoga? ¿Por qué creen ustedes? Quizás por costumbre, una costumbre muy judía, estar en día de reposo en la sinagoga, o quizás porque necesitaba de Dios. Esta mujer tenía una posición bastante peculiar. Dice que estaba encorvada. La posición de ella probablemente era esta. Y no se podía enderezar por más que ella intentaba. ¿Y cuánto sufrimiento debía tener esta mujer? Encorvada
18 años a causa de este espíritu de enfermedad. Y no solo esa posición física en su cuerpo, sino también la preocupación que debía haber en su rostro, una mujer 18 años atormentada. ¿Cuántos años nosotros vivimos atormentados cuando no conocimos al Señor? ¿Cuántos años? Bueno, esta mujer había tenido 18 años sin el Señor. Y vemos ahora cómo esta mujer tiene una posición de sometimiento al pecado y a Satanás. Versículo 11 dice que estaba encorvada y que no se podía enderezar. ¿Ha escuchado esa frase de que si alguien nació así, nadie lo va a cambiar? O árbol que nace doblado, jamás su tronco endereza, dice. Nació mentiroso, es mentiroso, siempre va a ser mentiroso. Tiene problemas de algún tipo, siempre va a decir, por más que no le vaya a predicar a esa persona, porque siempre va a seguir así. Bueno, si usted revisa algo de agricultura o de botánica, efectivamente cuando comienza a crecer un tronco y ya está doblado, no se puede hacer nada. Lo único que se va a tener que hacer después sencillamente cortarlo, porque ese árbol no se va a poder enderezar. Ahora bien, ¿cuánto le habrá costado a esta mujer, cuántos años de esfuerzo tratar de enderezarse? Porque ahí decía que no se podía enderezar, así que lo intentaba. Intentaba enderezarse esta mujer, pero se daba cuenta que no podía. Y saben, hay veces que nosotros nos encontramos con personas que tienen pecado en su vida. Me viene a la mente el día sábado anterior que fuimos a predicar con los jóvenes en el parque. Y había un joven que decía, yo conozco el mensaje de Dios, pero hay un pecado que no puedo dejar. Y a decir verdad, no lo quiero dejar. Porque es muy fuerte y me gusta pecar. Y le decíamos, pero ¿tú sabes cuál es la consecuencia del pecado? Sí, que no voy a estar con Dios. Entonces, ¿por qué no cambias? Dice, pero es que estoy tratando, es con mis fuerzas, no puedo. Trataba de enderezar su vida y se daba cuenta que no podía. Y nosotros nos encontramos a veces personas así, y que nosotros le decimos, bueno, cambia, puedes hacerlo. No, nosotros le decimos, el Señor Jesús puede cambiar tu vida. Solo Él puede cambiar tu vida. Ahora, lo triste es cuando vemos en la iglesia o alguien en la iglesia del Señor a nivel mundial, cristianos que están llamados a caminar firmes en los caminos del Señor, pero parecería que todavía caminan encorvados. Muchas veces cuando uno le dice a esas personas, mira, en la iglesia hay oportunidades, y dice, ¿para qué voy a ir? O sea, ahí también veo personas que están encorvados, así como yo. Y es triste porque a veces ven a los cristianos caminando igual. Y así no debemos ser nosotros, debemos ser distintos. Ahora bien, ¿cuántos problemas nos encontramos en el mundo hoy en día que someten a las personas con el pecado? Muchos, ¿verdad? Ayer veía, antes de dormir, quería ver, un programa bastante familiar, sano, según yo, y todas las bromas eran de doble sentido. No había ninguna broma que no sea de doble sentido, incluso bromas con niños. Y todas estas cosas van sometiendo al mundo y lo van haciendo de una forma, de un estado sometido a Satanás. Y saben, hay personas que se acostumbran al pecado. Esta mujer tenía 18 años con este problema, con este espíritu, pero ella hizo algo que nosotros debemos imitar. ¿Dónde estaba ella? ¿Estaba en su casa haciendo nada? ¿Dónde estaba? Buscando a Dios. Y puede ser que haya alguien aquí que está buscando de Dios y dice, ¿sabes qué? Yo no puedo cambiar mi situación. Cuando sepa que si usted está buscando a Dios, Dios lo va a encontrar. Y dice la palabra de Dios en el versículo 12, que cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella. Está ahí nomás. El Señor Jesucristo vio a esta mujer y luego de que la vio, ¿qué hizo? La llamó. Y luego de que la llamó, la sanó. Vamos a entender un poco esto. El Señor Jesucristo estaba enseñando en la sinagoga acerca del reino de Dios. Y él alcanza a ver a lo lejos que está esa mujer
encorvada con ese problema, sometida al dolor, sometida a esta enfermedad. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Pasó de largo y no dijo nada? No, sino que la vio. Y no solo que la vio, sino que la llamó. Y una vez que hace esto, Él pone sus manos sobre ella y le dice: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y ella se enderezó luego, dice el versículo 13, y glorificaba a Dios. En esta situación podemos ver cómo una mujer que vivió en pecado 18 años estaba cambiando por la gracia de Dios. Y podemos nosotros notar cómo la gracia de Dios es con el pecador. Y ahí quizás reflexionar un poco. Hermanos, ¿tenemos algún pecado que nos esté sometiendo, que se nos esté haciendo difícil salir? Quizás la mentira, quizás algo que no debemos ver. Quizás el amor al dinero, peligroso también. Y que nos quiere hacer a su forma, nos quiere someter a esa forma, en lugar de nosotros vivir regocijados en una posición distinta. No en una posición encorvada, sino una posición firme, que camina con Dios y le da la gloria a Dios. Y hay que reconocerlo. Esta mujer que estuvo enferma fue a la sinagoga en busca de ayuda. Esperemos que sea así. O quizás por costumbre, pero el Señor dio su corazón y dijo: mujer, ven, yo te quiero sanar. Y a veces también nosotros como cristianos estamos padeciendo enfermedad a causa de un pecado que no podemos dejar. O quizás un dolor que hay en mi vida, en mi pasado, que no me permite servir al Señor con amor, que no me permite relacionarme con las personas. Y cuando eso está pasando el cristiano debe buscar ayuda. Pero no la ayuda como el mundo la da. ¿Cuánta gente invierte en psicólogos o invierte en pastillas para poder solucionar sus problemas? Tenemos que venir a buscar las manos del Salvador, el único que puede cambiar. Porque cuánto esfuerzo pudo haber tenido esta mujer, cuántos métodos, a cuántas personas fue, pero cuando fue a las manos del Salvador, ella pudo ser sanada. Y sabes, puede ser que nosotros estemos afligidos por un problema. Es diferente el tiempo de prueba. Cuando tenemos problemas es distinto, porque en la prueba recibiremos el consuelo de Dios, pero en el pecado su reprensión, pero también la oportunidad de cambiar. Y esta mujer estaba con la gran oportunidad de que su vida cambie de una posición de sometimiento a Satanás a una posición de vivir firme para darle la gloria a Dios. Y si nosotros hemos recibido esa gracia de Dios, esas manos de Dios para caminar con Dios, entonces debemos andar firmes para glorificar a Dios. Y no moldarnos a este mundo que nos quiere ver sometidos, encorvados, tristes, enfermos, sino estar para la gloria de Dios, regocijados en una vida plena. Pero si hay problemas, si hay cosas que resolver, decirle: Señor, aquí está mi problema, yo necesito de tus manos para pensar. Y aquí viene el cambio de estado de esta mujer, de estar encorvada a enderezada. Y solo fue por las manos del Salvador, del Señor. ¿Sí? Y me gusta cómo termina el versículo 13. Cuando ella se enderezó, ¿qué hizo? ¿Glorificó a quién? A Dios. Porque la gloria es de Dios y de nadie más. Pero nosotros, los que estamos en la iglesia del Señor, tenemos la responsabilidad de llevarle a las personas ese mensaje, que cambie sus vidas y que enderecen sus caminos por los caminos del Señor. Pero saben, cuando nosotros vamos a querer hacer eso, cuando estemos esforzándonos por hacer eso, vendrá lo que le pasó al Señor Jesús en los versículos subsiguientes, versículo 14. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no el día de reposo. Ahí está el principal de la sinagoga, enojado, indignado a ver la sanación en día de reposo que el Señor Jesús estaba haciendo. Y llama la atención que Él no le dijo al Señor: ven los otros días, sino que le dijo a la gente, ni siquiera fue de frente, sino que le dijo a la gente: vengan, vengan en los otros días, porque ahora es día de reposo.
Ahora, ¿quién era el principal de la sinagoga? El principal de la sinagoga, el oficial de la sinagoga, era el director de servicio de la sinagoga, un importante judío que estaba encargado de organizar todo lo que respecta al servicio de la sinagoga. Él debía escoger a las personas que iban a dar enseñanza. Tenía que examinar los discursos públicos para que todas las cosas sean hechas con calma, sean hechas con orden. Y hasta ahí está muy bien. Pero el problema es que tenían que hacer hechas las cosas conforme a las costumbres judías. Ese es el problema, la religión y las costumbres. ¿Qué le dijo este principal de la sinagoga a la gente? 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues, venid y sed sanados. ¿Acaso la gracia de Dios con una mujer que había estado 18 años enferma no era más importante que la costumbre? Por supuesto que sí. Y es que el problema de la religión es fijarse en esas cosas pequeñas que tratan de agradar a Dios en lugar de ver la gracia de Dios en su obra y en su pueblo. El corazón religioso es como el corazón de este principal de la sinagoga. Se fija en los detalles religiosos de la obra, en lugar de fijarse en el Dios de la obra. Eso es muy distinto. ¿Qué clase de corazón tenemos nosotros? ¿Nos fijamos en las cosas pequeñas o estamos pendientes del verdadero amor y de la gracia de Dios con las personas? ¿Estamos pendientes que todas las cosas salgan a lo que nosotros queremos? ¿O estamos dispuestos a abrir y romper los protocolos para darle amor a la gente? ¿Qué clase de corazón tenemos? Y el versículo 15 el Señor dice: entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar esta ligadura en el día de reposo? ¿Qué es más importante, está diciendo el Señor? ¿Sus costumbres? ¿Sus animales que ustedes sí trabajan? ¿O la obra de Dios para con esta mujer que ha tenido grandes problemas? ¿Qué es más importante? La gracia de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Y dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Es el amor lo que cubre multitud de pecados. Es el llevarle a la gente un folleto en amor, aunque tenga que romper el protocolo de una reunión. Es quizá tener que dar un espacio especial para una persona que necesita hablar de Dios, conocer al Señor, en lugar de seguir un itinerario nada más. Y debemos tener cuidado, porque a veces nosotros nos podemos convertir en legalistas, en lugar de verdaderos fervientes en amor y que guardan la doctrina de Dios. Porque la doctrina de Dios, que es la palabra de Dios, está fundamentada en el amor de Dios. Y este hombre, principal de la sinagoga, que quería guardar las costumbres, no estaba guardando la doctrina de Dios. No estaba guardando el amor de Dios. Estaba guardando sus costumbres y quizás su posición. Porque mientras estaba una mujer con una posición de encorvada, de sometida, y luego él puede ver cómo esta mujer cambia a una posición firme de darle la gloria a Dios, él pone su posición de rechazo y de oposición. ¿Qué posición nosotros ponemos ante la obra de Dios? ¿Estamos dispuestos, abiertos al corazón para seguir? Nos ponemos renuentes cuando las cosas no están saliendo como nosotros queremos. Porque la obra es del Señor y no de nosotros. Y sabe, otra de las cosas que vino a mi mente cuando estaba este oficial de la sinagoga, es que no fue sencillo estar ahí para él. Debió haberle costado trabajo, debió haberle costado una reputación. Y al ver este, entre comillas, desorden que estaba pasando en este día de reposo, quizás se preocupó. Pudo decir, bueno, aquí puede ser que pierdo este servicio, este trabajito que tengo.
¿Y saben por qué? No sé ustedes, o si solo a mí me pasa, pero en el trabajo lo que más uno encuentra es competencia, ¿verdad? Entre los mismos compañeros de trabajo, ahí le ponen el pie para ver si se cae. Y cuando se cae, ¡pum!, le dan una patadita porque acaso no se quiera levantar. Mucha competencia. Y es interesante como cuando viene un niño y le dice al papá, papi, cómprame el Superman, que está lindo. Pero ¿de qué? ¿Cuál Superman? No, ese Juanito lo tiene, cómprame. Y el papá le compra. ¿Por qué? Porque el otro lo tiene. Entonces ese niño va creciendo, ¿eh? Y entonces ve que el vecino se compró un carro y dice, el carro, yo también me compro uno, mejor todavía. Y se compra una casa, ¿y por qué? La esposa le reclama al esposo, mira, pero si los González ya se compraron una casa y nosotros todavía no compramos una casa, comprémonos una casa. La competencia en el mundo va creciendo cada vez más. Pero es muy triste ver que esta situación de competencia de este oficial de la sinagoga y querer él mantener el control, no fue en su casa, sino que fue en el templo de Dios. Y qué triste es ver cuando esa competencia que hay en el mundo la traemos a la iglesia del Señor. Y hay que tener muchísimo cuidado con eso. Y saben, yo he querido pensar, entender por qué hay competencia, por qué el hombre compite. Y yo creo que un poco es a causa del pecado. Porque se siente desconfiado, porque se siente menos a causa del pecado. Pero si nosotros encontramos en Cristo nuestra suficiencia, como dice Colosenses, que en Cristo somos completos, la competencia queda a un lado. Y no importa que el otro tenga más, si yo tengo a Cristo, soy más que vencedor. Y no importa lo que esté pasando en la iglesia de al lado, no importa los eventos que estén haciendo al lado, lo que el Señor quiere hacer, eso debemos hacer nosotros. Pero qué triste es ver cuando la competitividad, la competencia, se mete en las iglesias del Señor. Ya hay un problema, porque ya no se habla de la obra de Dios, sino que se habla del ministerio, ¿Han escuchado por ahí? No es que mi ministerio no es que mi ministerio. Se escucha mucho ahora, cuando uno va y conversa con un hermano quizás de otra asamblea, hola, ¿cómo estás? Dice, ¿cómo va tu ministerio? Bueno, yo estoy viviendo en un ministerio, el mío no es. La obra es del Señor. Pero qué pena cuando esto comienza a sobresalir, en lugar de tener la gracia de Dios obrando en las personas. ¿Saben? Hay que tener cuidado. Porque si la gracia de Dios no está obrando en amor, se puede convertir en una obra que no es para construir y edificar, sino para destruir, porque no está hecha en amor. Y cuando nosotros, por la gracia de Dios, tenemos la oportunidad para servir, tenemos la oportunidad para darle algo al Señor, de lo que Él ha puesto en nuestro corazón, cuando tenemos la responsabilidad que el Señor nos da, si no lo hacemos con amor, considerando su gracia, nos podemos convertir en hacedores de la religión, en lugar de ser edificadores de la obra de Dios. ¿Y cómo le dijo el Señor Jesucristo a este principal de la sinagoga? ¿Cómo le dijo? Hipócrita. Porque se había vuelto un religioso. Era un religioso en lugar de ser un hombre que vea la gracia de Dios para edificar su pueblo. Dice el versículo 17 que al decir él estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Es interesante porque vimos cómo el principal de la sinagoga tuvo una actitud de oposición, tuvo una actitud de fijarse en las cosas pequeñas por religión. ¿Y cómo termina él y todos los opositores? Avergonzados. Pero esa mujer estaba ahí buscando a Dios, que lo encontró, que fue sanada, y todos aquellos que fueron en buena predisposición buscando a Dios, ¿cómo terminaron? Regocijados en la obra de Dios. ¿Cómo queremos terminar nosotros el día en que servimos a Dios? ¿Avergonzados por nuestro legalismo o regocijados porque fue el Señor el que hizo la obra? Yo creo que todos queremos terminar
regocijados, porque el Señor es el que hace la obra. ¿Amén? Y saben, hay veces que hay problemas y cansancios, y son normales. No quiere decir que uno se está portando religioso a veces, pero hay que pedirle al Señor siempre amor. Y cuando nosotros, si es que nosotros hemos fallado en esto, y todos debemos poner nuestro corazón en remoto, y pedirle al Señor que nos hable. Y decirle, Señor, si estoy fallando en esto, ayúdame con tu misericordia, que me sustente y me dé la oportunidad de hacer las cosas, no con mi fuerza, sino con tus fuerzas en amor. Y saben, cuando el Señor Jesucristo está aquí y le habla a todas estas personas, yo me pregunto, ¿qué hubiésemos hecho nosotros si estuviésemos ahí? Hubiésemos estado del lado del oficial de la sinagoga, manteniendo esa costumbre, hubiésemos estado del lado de la mujer que estaba enferma, regocijados con todos. Ojalá que sea del lado de la mujer, regocijados. No siendo adversarios de la obra, sino siendo copartícipes del amor y la gracia de Dios. Dice el versículo 18, y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Otra versión diría, entonces el Señor dijo. El Señor Jesucristo estaba predicando acerca del reino de Dios. Y en el versículo 10 comenzamos diciendo que Él estaba enseñando. Y estaba enseñando acerca del reino de Dios. Entonces ya para el versículo 18, tratando de querer explicarles a todos los que presentes esta situación que había sucedido, Él les dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande. Y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Verso 20. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura, que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Estas parábolas hablan acerca de una idea central. Y cuando dice el Señor, ¿a qué es semejante el reino de Dios? Es como si estuviera diciendo, miren, esta es la historia del reino de Dios, así es como es. Les voy a explicar. Y comienza a relatar 2 posibles historias, son parábolas nomás, que hablan acerca de cómo es el reino de Dios. La primera que nos encontramos acá es acerca de el grano de mostaza que un hombre tomó, sembró en su huerto, creció, se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Acompáñenme a Mateo capítulo 13, por favor, versículos 31 al 32. Y nos da un poco más de información acerca de la parábola de la semilla de mostaza. Mateo 13, 31 dice así. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, y que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Muy bien, la semilla no es nada más y nada menos que la palabra de Dios, el mensaje que el Señor Jesucristo estaba dando. Dice Mateo que la semilla o el grano de mostaza es la semilla más pequeña de todas. Para ese tiempo en los judíos, para ese entonces, en sus trabajos ellos conocían la semilla de mostaza y era la más pequeña de las que ellos conocían en ese entonces. Es interesante porque Mateo nos deja claro que cuando comienza a crecer esta hortaliza, esta planta de mostaza, es la más grande. Pero si uno va a ver cómo es la planta de mostaza, se va a dar cuenta que no es muy grande. Bueno, es más o menos, tendría de 1 metro hasta las más grandes, 2 metros. Por eso que está diciendo que es la más grande de las hortalizas. Y va a tener mucho sentido para los judíos. Nosotros lo que queremos rescatar es entender, bueno Señor, ¿cómo es esto de tu reino? ¿Y por qué lo dices ahora?
Ahora que estás saliendo de la posición de este oficial de la sinagoga, luego que hiciste una gran obra, habiendo sanado a esta mujer, ¿por qué esta parábola, Señor? Bueno, podemos ver que la semilla es la palabra de Dios, es el mensaje. Y yo me acuerdo ahí, mi hermano José de la Riva siempre dice, mire, yo les predico a mis compañeros en el trabajo, son ingenieros, algunos ya son hasta máster, y no pueden entender el Evangelio. Pero cuando vengo y le explico a un niño, a veces el niño entiende mejor. Y es porque el mensaje del Evangelio no es un mensaje muy complicado, es un mensaje sencillo. Por eso quizás es el más pequeño de los mensajes. Pero es capaz de cambiar vidas y es capaz de hacer crecer la obra y el reino de Dios para que otras personas también puedan venir y puedan verlo. Dice que en esta parábola el Señor lo compara con un grano de mostaza. ¿Y qué hizo el hombre con ese grano de mostaza? Versículo 19. Lo tomó y luego ¿qué hizo? Lo sembró. Y eso es lo que estaba haciendo el Señor Jesús. Tomó el mensaje y lo llevó, lo sembró. ¿Y lo sembró dónde? Dice que el hombre lo sembró en su huerto. ¿Y dónde lo sembró el Señor Jesús? En el pueblo de Dios, en los judíos, esperando que crezca, que produzca fruto. Y luego dice que creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. El Señor Jesucristo en la sinagoga estaba predicando acerca del reino de Dios. Sí. ¿Estaba haciendo la obra de Dios? Sí. Y si nosotros vamos y predicamos el Evangelio, y vemos frutos, y vemos cómo Dios está haciendo la obra, ¿va a haber oposición? Sí. Tal como le pasó al Señor Jesús. Estas aves representan la oposición que van a querer opacar el reino de Dios y el crecimiento de la obra de Dios aquí en la tierra. Y nosotros debemos tener cuidado. Hoy en día, hermanos, hay mucha oposición al Evangelio. Y hay mucha oposición a la enseñanza y al amor, y a la doctrina de Dios. Y nosotros estamos llamados a estar contrarios al mundo y seguir predicando el Evangelio de Dios. Si recuerdan ese pasaje cuando el Señor dice que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían al monte, pásate allá, y ese monte se pasará o se moverá. Nosotros tenemos fe como un grano de mostaza así chiquitito, o si la tenemos podemos decirle, Señor, aquí estamos para hacer la obra. ¿Por qué la iglesia o por qué los hermanos se esfuerzan por la obra de Dios? ¿Cuál es la razón? ¿Acaso no es el amor de Dios? Y se me queda una frase con una hermana que oraba el día miércoles, que no importa el tamaño de la iglesia, haciendo referencia a la extensión, gracias al Señor por la extensión, pero que no importa el tamaño de la iglesia, sino el tamaño de nuestra fe. Y ese debe ser el sentido. Que nosotros como iglesia, a pesar de que haya oposición, llevemos el Evangelio a la gente que no nos conoce, para que puedan ser salvos. Aunque sea un folleto, aunque sea una llamada, para esas personas que viven encorvadas, que viven sometidas al pecado y que no conocen al Señor. Si nosotros hemos cambiado esa posición, que ahora estamos firmes para seguir adelante y glorificar a Dios, tenemos la responsabilidad de llevar el mensaje de Dios. Y dice el versículo 20, el Señor quiso hacer otra parábola, otra comparación. Dice que volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado. Esto representa un alimento corrupto, un alimento que está corrompido. En los tiempos bíblicos, cuando vemos en el Génesis, Abraham le pide a su esposa que prepare panes para los ángeles que venían. Cuando vemos en el Éxodo la preparación de los panes, era sin levadura porque representa un corazón limpio para Dios. La palabra de Dios dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de pecado puede contaminar toda mi vida, y de hecho lo hace, la fermenta.
Y aquí vemos cómo una mujer está tomando esta levadura, la esconde en 3 medidas de harina, entonces el material para poder fabricar estos panes, para elaborarlos, y dice que todo hubo fermentado, todo se corrompió. ¿Por qué? Porque el Evangelio no se lo está dejando puro. Y el reino de Dios es sin pecado y es un Evangelio sano. Hoy en día estamos escuchando muchos mensajes trastornados, pero el pueblo de Dios debe salir ante esa posición y guardar el Evangelio puro, tal como es, para que crezca, para que dé frutos y que sea un Evangelio sano, que salve vida. No un Evangelio legalista y religioso, como quería manejar el pueblo judío de la época, sino un Evangelio en la gracia de Dios que da amor a las personas. Segunda de Timoteo, el capítulo 3, versículo 8, por favor, si me acompañan. Segunda de Timoteo, capítulo 3, el versículo 8. Dice, y de la manera que Canes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. En muchos versículos ahí en Segunda de Timoteo se van a encontrar oposición al Evangelio. Y nosotros estamos llamados a guardar el Evangelio puro, tal como es. Y cuando escuchemos otro Evangelio decir, ¡este no es! Porque el Evangelio de Dios es puro y habla de la salvación de Dios, que es en Cristo Jesús, nadie más. ¿Ha escuchado usted que todos los caminos llevan a Roma? Entonces todas las religiones me llevan a Dios. Totalmente falso. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús, hombre. Nadie más. Y mientras van a haber algunos que van a querer opacar la obra de Dios y van a querer contaminar el reino de Dios, nosotros debemos salir y hacer lo que el Señor Jesús hizo. Llegó un pueblo judío que debería haberlo conocido, un pueblo judío que debía ser creyente, pero encontró un pueblo religioso que estaba lejos de Dios. Pero ¿qué pasa cuando el Señor Jesús encuentra este pueblo? ¿Qué hizo Él al respecto? Vamos a algunos versos ahí en Lucas 13. En el versículo 2, el Señor Jesús cayó o habló. ¿Qué hizo? Dijo. 3. Que si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El versículo 6 también les dijo acerca de la parábola de la higuera. En el versículo 10 estaba enseñando acerca del Evangelio, acerca del reino de Dios. Versículo 18 les explica. En el versículo 23 les explica quiénes y cómo van a poder ser salvos. El Señor Jesucristo no cayó, siempre habló. Les dijo. E incluso cuando estaba en la cruz del Calvario, pudo hablar con estos ladrones. Y uno de ellos pudo llegar a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque a pesar de encontrar todo un mensaje corrupto, a pesar de encontrar todo un pueblo lejos, a pesar de encontrar la oposición, Él siguió predicando el amor y la gracia del reino de Dios. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Hay más espacio para llenar de personas que no conocen del Señor. Hay mucho por hacer, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿De la forma que lo estaba haciendo este principal de la sinagoga en su religión, o como lo estaba haciendo el Señor Jesucristo en la gracia y el amor de Dios? Porque si nos esforzamos por vivir la gracia de Dios con las personas que no conocen del Señor, Dios hará la obra. ¿Acaso Él no nos vio en nuestro estado y nos cambió la vida? ¿Nos pudo dar canciones para cantarle porque ahora hay regocijo en nuestro corazón? Claro que sí. ¿Acaso cuando nosotros estábamos lejos, Él no nos acercó a través de Cristo Jesús? Claro que fue así. Pero la obra no se hace con nuestra fuerza. Esa mujer estaba ahí, en esa posición de sometimiento, en esa posición de enfermedad y de pecado. Y por su fuerza
quería salir, trató de enderezarse y nunca pudo. Pero cuando vino el Señor y puso sus manos, Él la libró de su enfermedad. No hay nada que nosotros podamos hacer para que las personas cambien. Es el Evangelio y el mensaje de Dios lo que puede cambiar. ¿Y saben? Cuando nosotros no estamos viviendo esa gracia de Dios, tendremos la tentación de convertirnos en religiosos, que más se preocupan por las cosas pequeñas y le fallan a la gracia de Dios. Pero si estamos ahí nosotros, predicando el Evangelio como lo hacía el Señor Jesús, llevando ese mensaje puro, sano, la gente va a venir. ¿Cuántos hemos venido por un Evangelio sano y puro que estamos aquí? Amén. Mucha gente más puede venir. Pero cuidado, nos ponemos en esta posición religiosa de ese opositor. Cuidado, tratamos y nos confundimos con un evangelio. Por eso es importante venir al instituto, por eso es importante estudiar la Escritura, para reconocer cuando el evangelio se está trastornando, para que no quede fermentado con levadura, sino que quede puro y sano para la gente que no conoce del Señor. Nuestro compromiso debe ser predicar el evangelio y hacerlo en la gracia de Dios. Y veremos cómo, como esta mujer estaba ahí, cómo personas se cambian ese estado difícil de dolor a un estado de regocijo en la gracia de Dios. Amén. Vamos a orar para terminar. Señor Dios de los cielos, gracias te damos por este día, por tu palabra, Señor, que nos ayuda a seguir, nos ayuda a reflexionar. Padre, cuando hay en el viejo hombre sale el corazón religioso, te rogamos, perdónanos y ayúdanos. Porque tú quieres un corazón que esté en tu gracia, un corazón que esté dando amor, con un evangelio puro, sano, que llegue a las personas. Y gracias por tu ejemplo, Dios, porque nunca dejaste de predicar a las personas. Y además, Señor, porque nos has dejado ejemplos para que sigamos tus pisadas, que podamos predicarle a las personas con un evangelio de amor. Ayúdanos, Dios, con la competencia de este mundo y con las religiones que quieren opacar tu reino. Que nosotros seamos distintos a este mundo y llevemos el mensaje, para que muchas personas cambien, Señor, esa posición de pecado y sometimiento a Satanás, a una posición erguida para glorificar tu nombre. Te damos gracias, Señor, y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.